Fundamentos, volumen 1, la palabra de Dios, semana 4. Necesitamos la palabra, día 5. ¿Qué le pasa a una iglesia cuando la palabra deja de ser el centro? ¿Puede una iglesia estar llena, tener excelente música, muchas actividades, buena tecnología, programas para niños y aún así estar perdiendo algo esencial? Sí, porque una iglesia puede continuar pareciendo muy activa mientras lentamente deja de pensar como Dios. Y eso ocurre cuando la palabra de Dios deja de ser el centro. Pablo sabía que este peligro llegaría. Por eso le dijo a Timoteo, predica la palabra. En 2 Timoteo capítulo 4, Pablo advierte que llegaría un tiempo cuando algunas personas ya no soportarían la sana doctrina. Y observa algo importante, no necesariamente abandonarían toda religión. Buscarían maestros que les dijeran lo que querían escuchar. Ese es el peligro. No siempre comienza cuando alguien se levanta y dice, ya no creemos en la Biblia. Puede comenzar mucho antes. Una iglesia todavía puede afirmar, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero poco a poco otras preguntas comienzan a tener más peso. ¿Qué está funcionando en otras iglesias? ¿Qué quiere escuchar la gente? ¿Qué será menos controversial? ¿Qué hará que crezcamos más rápido? Ahora bien, esas preguntas no son necesariamente malas. Una iglesia puede aprender, puede mejorar su comunicación, puede utilizar tecnología, puede pensar cuidadosamente cómo alcanzar a las personas. El problema comienza cuando esas preguntas desplazan a la pregunta principal. ¿Qué ha dicho Dios? Porque una iglesia no pertenece finalmente al pastor, no pertenece a la cultura, no pertenece a sus miembros. La iglesia pertenece a Cristo. Y Cristo gobierna a su iglesia mediante su palabra. Hechos capítulo 2 describe a los primeros creyentes perseverando en la doctrina de los apóstoles. La palabra estaba formando la manera en que creían, adoraban, vivían, oraban y se relacionaban unos con otros. Por eso una iglesia centrada en la palabra no es simplemente una iglesia donde el pastor predica 40 minutos los domingos. Es mucho más que eso. Una iglesia está centrada en la palabra cuando la Escritura gobierna, lo que se predica, lo que se canta, lo que se enseña a los niños, cómo discipulamos, cómo tomamos decisiones, cómo confrontamos el pecado, cómo consolamos al que está sufriendo y cómo anunciamos a Cristo. La pregunta no es solamente, ¿usamos la Biblia? La pregunta es, ¿la Biblia gobierna lo que hacemos? Y aquí aparece un peligro muy sutil. Imagina que alguien dice, no deberíamos hablar demasiado del pecado, porque la gente puede sentirse mal. Eso incluso puede sonar compasivo. No queremos herir innecesariamente a las personas, pero pensemos un poco más. Si dejamos de hablar del pecado, ¿qué ocurrirá con nuestra comprensión de la cruz? Porque si el ser humano realmente no está perdido, entonces, ¿para qué necesitaba morir Cristo? Si eliminamos el diagnóstico, muy pronto el remedio deja de tener sentido. Y por eso hay una frase del estudio que necesitamos recordar. Cuando quitamos aquello que incomoda, podemos terminar quitando también aquello que salva. La iglesia no existe para confirmar todo lo que ya pensamos. Existe para escuchar a su Señor. Y aquí aparece una expresión importante, sana doctrina. Cuando la Biblia habla de sana doctrina, no está hablando simplemente de información teológica complicada. La palabra sana comunica la idea de algo saludable. La sana doctrina es enseñanza verdadera que corresponde a lo que Dios ha revelado y que produce salud espiritual en su pueblo. Eso significa que a veces la sana doctrina va a consolarnos, pero otras veces nos va a corregir. A veces nos dirá algo que queremos escuchar, y otras veces nos dirá exactamente lo que no queríamos escuchar, pero necesitábamos oír. Eso es parte del amor de Dios por su iglesia. Dios ama demasiado a su pueblo para decirle solamente lo que quiere escuchar. Piensa en un médico. Si encuentra una enfermedad seria, no sería compasivo que dijera, no quiero incomodar al paciente, así que mejor no se lo digo. La verdadera compasión dice la verdad para poder ofrecer el tratamiento correcto. De una manera semejante, la palabra de Dios revela nuestro pecado, pero no para dejarnos sin esperanza. Nos conduce a Cristo, nos muestra nuestra necesidad y después nos muestra al Salvador. Por eso debemos tener cuidado con una iglesia que solamente pregunta, ¿esto hará sentir bien a la gente?
hay otra pregunta más importante. ¿Esto es fiel a lo que Dios ha dicho? Y esa pregunta también aplica a nosotros como oyentes. La próxima vez que escuches una predicación, un podcast cristiano, un video o incluso este estudio, no preguntes solamente ¿me gustó? Pregunta, ¿esto realmente salió de la palabra de Dios? Eso cambia completamente la manera en que evaluamos una enseñanza, porque algo puede emocionarme y no ser verdad. Puede entretenerme y no ser bíblico. Puede hacerse viral y no ser fiel. Y algo puede incomodarme profundamente, precisamente porque la palabra está exponiendo algo que necesito cambiar. Por eso la fidelidad no puede medirse solamente por popularidad. Una iglesia puede crecer y ser infiel, y una iglesia puede atravesar dificultades mientras permanece profundamente fiel. Los números pueden decirnos algunas cosas, pero no pueden responder la pregunta principal. ¿Estamos escuchando a Dios? Ahora llevemos esto a una conversación. Imagina que alguien dice, la iglesia tiene que cambiar su mensaje si quiere seguir siendo relevante. No necesitas responder inmediatamente. Puedes comenzar con una pregunta. ¿Qué quieres decir con cambiar el mensaje? Tal vez responda, hay cosas en la Biblia que la sociedad ya no acepta. Entonces puedes preguntar, ¿cómo decidimos qué partes debemos cambiar? ¿Por lo que Dios dijo o por lo que la cultura acepta? Y después puedes hacer otra pregunta. ¿Has considerado qué ocurriría si la iglesia cambiara su mensaje cada vez que cambia la cultura? Y entonces, escucha. No necesitas dar inmediatamente un discurso de 10 minutos. Quizá esa persona comience a ver el problema por sí misma, porque la cultura cambia constantemente. Lo que una generación celebra, otra puede rechazarlo. Lo que hoy parece moderno, mañana puede parecer anticuado. Si la iglesia modifica su mensaje cada vez que cambia la cultura, entonces ya no tiene un mensaje. Tiene un espejo. Simplemente refleja lo que la sociedad ya piensa. Pero Cristo no llamó a su iglesia a reflejar cada época. La llamó a ser fiel. Ahora bien, esto tampoco significa que la iglesia deba hablar de manera innecesariamente extraña, antigua o incomprensible. Podemos cambiar métodos. Podemos utilizar nuevas tecnologías. Podemos buscar mejores maneras de comunicar. Podemos aprender a explicar la verdad con claridad. Pero una cosa es cambiar la manera de comunicar el mensaje, y otra muy diferente es cambiar el mensaje. Esa distinción es fundamental. La forma puede adaptarse, la verdad no. Y esto nos lleva nuevamente a 2 Timoteo capítulo 4. Pablo sabía que habría personas que preferirían escuchar aquello que confirmara sus propios deseos. Por eso su instrucción a Timoteo fue tan sencilla. Predica la palabra. No. Predica solamente aquello que nunca incomode. No. Predica solamente lo que produzca buenos comentarios. No. Predica solamente lo que todo el mundo ya acepta. Predica la palabra. Porque la iglesia necesita la palabra no solamente para comenzar bien, sino para permanecer fiel a Cristo. Y ahora, la pregunta se vuelve personal. ¿Quiero yo escuchar toda la palabra de Dios o solamente las partes que me agradan? ¿Evalúo una iglesia principalmente porque es popular o porque es fiel? ¿Estoy ayudando a que la palabra permanezca en el centro de mi propia familia? Porque este principio no se aplica solamente a congregaciones, también se aplica a nuestros hogares. ¿Qué voz está formando nuestras conversaciones? ¿Qué voz está formando nuestros valores? ¿Qué voz está formando nuestra manera de ver el matrimonio, el dinero, la sexualidad, el sufrimiento, el éxito, la crianza de nuestros hijos y nuestra esperanza? Cuando la palabra deja de ocupar ese lugar, otra voz inevitablemente lo ocupará. La cultura, las redes sociales, nuestra experiencia, nuestros deseos, nuestra tradición, nuestra personalidad. Algo siempre terminará gobernando. Por eso la pregunta no es, ¿tendremos una voz central? La pregunta es, ¿cuál será? Así que recuerda, una iglesia centrada en la palabra no es una iglesia obsesionada con información. Es una iglesia que reconoce, Cristo es el Señor, y nosotros necesitamos escuchar lo que Él ha dicho. La palabra nos enseña, nos corrige, nos consuela, nos confronta, nos alimenta
y continuamente nos conduce hacia Cristo. 2 Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra. Oremos. Señor, guarda a tu iglesia de sustituir tu voz por nuestras preferencias. Danos hambre por tu palabra y valor para creerla, enseñarla y obedecerla. Ayúdanos a recibir no solamente aquello que nos agrada, sino también aquello que necesitamos escuchar. Amén. Y recuerda esta frase: cuando la iglesia deja de escuchar la palabra, inevitablemente comienza a escuchar otras voces.